Sección 2. ¿Cómo innovar un mejorado sistema de predicción del clima y simulador planetario? En esta sección te orientaré en cómo desarrollar innovaciones para mejorar sensores terrestres en tierra, drones, software de imagen, superordenadores, proyección holográfica y simulador planetario. Clase 3. Sensores terrestres en satélites y en tierra. Conocemos más acerca del clima y del funcionamiento de otros planetas que del nuestro. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos a estudiar al universo, utilizamos espectrómetros. Determinamos patrones de funcionamiento a través de espectros electromagnéticos. Y para estudiar a nuestro planeta, no los utilizábamos. La Agencia Espacial de la Unión Europea, hasta hace menos de una década, comenzó a utilizarlos con su programa Copérnico. Dotó de espectrómetros a sus satélites, Sentinel, para monitorear al clima y a la Tierra. La NASA y otras agencias espaciales también recientemente los están utilizando y desarrollando. Al menos es una esperanza que tendremos la capacidad de monitorear a través de satélites dotados de espectrómetros infrarrojos y ondas microondas en satélites para poder tener datos precisos del clima y de todos los recursos naturales del planeta. Hacia este camino debemos orientar el desarrollo de sensores terrestres en satélites. Por otra parte, con respecto a sensores terrestres en tierra dotados de espectrómetros, se necesita impulsar su desarrollo. Existen distintas propuestas de universidades, entre las que destaca el IDAR, los cuales recolectan con mayores detalles la información. Se ha demostrado su efectividad en el campo. Por ejemplo, entre tantas pruebas, se utilizó para medir la nieve acumulada en las montañas. Hasta se pudo cuantificar las partículas de polvo sobre la nieve para calcular la velocidad de su derretimiento. Información muy valiosa para evitar inundaciones. El ecólogo Asner de la Universidad de California convoca a que se utilicen esta clase de sensores terrestres en todo el planeta. Pero tan solo unos pocos entusiastas y algunas organizaciones e investigadores los utilizan. Tanto estos sensores terrestres de alta eficiencia y los utilizados por la Organización de Meteorología de las Naciones Unidas suponen grandes esfuerzos para monitorear el clima, tales como barcos, aeronaves, boyas en el mar, que ameritan grandes esfuerzos para su funcionalidad, con resultados no tan buenos en proporción al esfuerzo que amerita y la calidad de los datos. En función de esta necesidad de mejorar los sensores terrestres en tierra con espectrómetros, de disminuir los costos y esfuerzos, de la solución de la variabilidad de datos muy sensibles del clima, como las presiones atmosféricas, temperaturas y humedad. En mi libro Plan 1 El clima, propuse y diseñé boyas atmosféricas a través de drones, mediante la mejora de estas naves no tripuladas, y cedí los derechos a la ONG Arcatierra para que impulse su desarrollo mediante la coordinación internacional y la realización de concursos Que impulsará la ONG Arcatierra.
Los ganadores conservarán los derechos de propiedad intelectual, pero cederán los derechos a la ONG Arcatierra para que se asegure que las naciones democráticas emergentes puedan tener acceso a esta tecnología y dispongan de estas boyas atmosféricas. Boyas atmosféricas de la ONG Arcatierra. Consiste en un dron. Su estructura de grafeno o de un material igual de resistente y ligero, de forma similar a la de un ala delta en miniatura. Su silueta predominante es triangular, lo que le permitirá volar muy alto o muy bajo y ahorrar energía para su funcionamiento, ya que podrá planear en gran parte de su trayecto o conservar una posición fija. La energía a utilizar en la troposfera es solar, por lo cual deberá contener paneles solares en su parte superior de alto rendimiento. Los recomendados son de cristal de grafeno y poseer una batería de alto rendimiento que utilice los principios de la estática. Estas boyas deberán ser capaces de volar en cualquier capa de la atmósfera. Puede ser necesario, para las boyas que se posicionen fuera de la troposfera, emplear energías suplementarias, tales como hidrógeno o minimotores de propulsión de plasma, tales como los diseñados por el astronauta costarricense Franklin Chan Díaz. Estos serían muy útiles, a su vez, para regenerar la capa de ozono mediante ionización, que en el Plan 11 Atmósfera de la ONG Arcatierra se impulsará su uso. La navegación y elevación de este dron se facilitaría mediante electroimanes esféricos colocados en la parte inferior que estará contra la superficie terrestre. Le facilitarán conservar una posición específica a pesar de las condiciones meteorológicas y a trasladarse con mayor facilidad y velocidad. Se ha demostrado que un objeto con imanes puede mantenerse flotando sobre una base electroimantada. La razón de esto es que la base interfiere con la fuerza de atracción magnética del núcleo terrestre llamada fuerza de gravedad. El desafío sería que estos 3 imanes colocados en cada esquina del dron utilicen en lugar de una base con electroimanes para elevarse, emplee el núcleo terrestre como base. Los imanes del dron deberán estar electrificados y tal vez unidos por unas peonzas o trompos o giroscopios, o un sistema que les permita estar continuamente girando, y al ser necesario fijar una posición o cambiar de dirección, estos aumenten su electrificación y muevan hacia cierta dirección o inclinación. Tal vez puedan emular, para cumplir esta función, a los instrumentos de navegación de los aviones, tal como los instrumentos giroscópicos, o combinado con sistemas neumáticos e hidráulicos de los aviones, que utilizan fluidos, flujos de aire o de líquido. Puede ser útil emularlos, colocar los imanes en fluidos tal como el núcleo terrestre está rodeado de magma. En la parte inferior podría estar ubicado un escáner que pueda trabajar con espectrómetros de imagen y rayos láser para escanear o monitorear al planeta. También en la parte inferior, posterior y frontal podrían colocársele otros sensores terrestres útiles para predecir el clima, tales como infrarrojos de temperaturas, modernos barómetros, entre otros que mejoren la predicción del clima. Estas boyas atmosféricas podrían hacerse poco visibles al ser de cristal de grafeno, que reflecte el exterior. Serían muy silenciosos y como estarían hechos de un material muy resistente,
se dificultaría averiarlo. Estos podrían ser piloteados a distancia o en modo automático, con rutas establecidas que no interfieran con el tráfico aéreo, cruciales para la predicción del clima, dotados con sensores para evitar colisiones con aves, superficies u otras naves, así como conservar posiciones fijas en zonas de alta importancia que definan patrones del clima, a pesar de las condiciones atmosféricas. Estos drones supondrían un gran avance para los sensores terrestres en tierra, para la predicción del clima y otros usos, tal como monitorear nuestras selvas y bosques, ya que los sensores terrestres dotados de rayos láser y espectrómetros pueden medir hasta la salud de una hoja de un árbol, lo que facilitará su conservación, tanto como para prevenir incendios forestales al detectar temperaturas peligrosas, adaptarlos para que puedan lanzar bombas de neblina para reducir las temperaturas y ayudar a apagar incendios con bombas de arena o neblina, así como para la seguridad de los recursos naturales y de los indígenas. Notifiquen a tiempo, emitan una alarma en el centro de control y tomen imágenes a aquellos que inicien incendios, talen o contaminen la reserva en cuestión, y velen que los indígenas no sean desplazados ni esclavizados por la explotación ilícita de recursos en reservas forestales o incluso para la protección y rescate de las ballenas y otras especies en los océanos, y para sancionar la contaminación que efectúen embarcaciones. Estas boyas atmosféricas reducirían esfuerzos y costos, incrementaría la funcionalidad de sensores terrestres en tierra y la calidad de los datos. Sensores sónicos. Otra propuesta descrita en mi libro Plan 1 el Clima y cedido los derechos a la ONG Arcatierra son los sensores sónicos para generar mapas sonoros en función de mejorar la predicción de terremotos y de erupciones volcánicas. En los planes 3, volcanes, y 4, placas tectónicas de la ONG Arcatierra, se plantea su desarrollo. Se mencionan en este plan 1, ya que las erupciones volcánicas ejercen una gran influencia sobre la temperatura global. Actúan como termostatos del planeta, al igual que el ciclo del carbono. Emiten refrigerantes para enfriar al planeta. Los gases de las erupciones volcánicas y las tormentas de arena del ciclo del carbono bajan las temperaturas del planeta. Claro que se han visto rebasados por las altas concentraciones de gases efecto invernadero que aumentan a un ritmo sorprendente día a día y generan el calentamiento global. Algunos científicos y yo concordamos en que el alza de la temperatura por la contaminación atmosférica está incrementando y continuarán incrementando las erupciones volcánicas y los terremotos, al igual que las tormentas de arena. En relación a las erupciones volcánicas y a los terremotos, se debe a que se incrementa el movimiento del magma, a razón del alza de temperaturas y la diferencia de temperaturas. Observamos el 2 de mayo del 2020 cómo ocurrieron dos terremotos prácticamente simultáneos. Uno en Puerto Rico de 5.4 y otro en Grecia de 6.6, prácticamente en la mitad del planeta, justo cuando el hemisferio sur se prepara para el invierno y el norte se acerca al verano.
y se desencadenaron otros movimientos telúricos de menor intensidad en otras partes del mundo. Algunos consideran los meses de mayo y octubre la temporada de terremotos, tal vez a esta causa del comienzo de invierno y verano en los hemisferios. En fin, habría que estudiar la relación de las temperaturas del planeta con relación a los movimientos telúricos y a las erupciones volcánicas y viceversa. La influencia de las erupciones volcánicas sobre el clima, pero para efectuar esa investigación debemos mejorar la predicción de estos sucesos y su impacto en el clima. Debemos mejorar los sensores terrestres para estos fines. Para su desarrollo se deben considerar los siguientes descubrimientos. El sistema de detección de erupciones volcánicas, investigado por Marta Rincón, del área de Geología de la Universidad Rey Juan Carlos, a partir de imágenes de rayos X en 3D para la visualización del funcionamiento interno de los volcanes. Permite anticipar si ocurrirá una explosión lateral o una simple erupción vertical. Los avances de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, liderados por el profesor Chang Liu. Los sensores creados para submarinos y robots acuáticos, que emulan el sistema que utilizan los peces de detección cercana. Estos sensores son capaces de detectar vibraciones de baja frecuencia y diferencias de presión, lo que nos ayudaría a generar los mapas sonoros y por sí solos a monitorear el magma que no esté tan profundo, debido a que es bien conocido que el magma emite sonidos a frecuencias inaudibles por nuestros oídos. Tal vez el sonar empleado en los submarinos con otras frecuencias contribuiría a tener una visión subterránea de la superficie terrestre más profunda, tal como las ecosondas multiaz. El sonar puede usarse como medio de localización acústica, funcionando de forma similar al radar, con la diferencia de que en lugar de emitir ondas electromagnéticas, emplea impulsos sonoros. De hecho, la localización acústica se usó en aire antes que el GPS, siendo aún de aplicación el SODAR, la exploración vertical aérea con sonar, para la investigación atmosférica. La señal acústica puede ser generada por piezoelectricidad o por magnetostricción, lo que serviría para localizar el magma. Cabe resaltar que los medios utilizados no deben afectar a los seres vivos ni a las placas tectónicas, ni al movimiento del magma, por lo cual sugiero poner a prueba ondas microondas de sonido, similares a las utilizadas por los radares, para el monitoreo del tráfico aéreo. En este caso, para ser colocadas las antenas en dirección al subsuelo, ubicadas cerca de volcanes para la detección de los sonidos del movimiento del magma, combinando esta técnica con el efecto Doppler para precisar la velocidad. En aeronáutica se aplica utilizando las variables del aire. En este caso, se considerarían las variaciones en el subsuelo y al sumarle los sensores de detección cercana que además de detectar bajas frecuencias, determinan presiones, pueden asistir al sistema de sensores de detección de erupciones volcánicas, el cual también podría usarse para el monitoreo de las placas tectónicas. Al instalar estos sensores, al menos en las principales fallas. Establecer las frecuencias, vibraciones
y los ritmos de los sonidos de erupciones volcánicas y de los temblores determinadas por estudios previos. Pueden orientar la calibración de estos sensores sónicos. Vulcanólogos alrededor del mundo han detectado infrasonidos de los volcanes. Le han llamado Sinfonía de los Volcanes. La Universidad de Idaho y vulcanólogos ecuatorianos, al monitorear al volcán Cotopaxi de Ecuador, determinaron que los sonidos servirían para mejorar la predicción de erupciones. Un equipo científico de la Universidad de Washington estudió los temblores que precedieron a la erupción en marzo de 2009 del volcán Red Oak en el estado de Alaska, Estados Unidos. Detectaron que la actividad sísmica emitía sonidos, los cuales cambiaban a medida que se acercaba la erupción. Sonaban como un golpe regular de percusión. La sucesión de temblores eran progresivamente más rápido, hasta que se convirtieron en un ruido continuo que se hacía cada vez más agudo y que se silenció justo antes de la erupción. Trazar mapas sonoros, o también conocidos como mapas acústicos, mapas de ruido o mapas estratégicos de ruido para la predicción de temblores y de erupciones volcánicas. En el mundo de la acústica se trazan estos mapas para conocer las condiciones sonoras de una zona, barrio o ciudad. Se deberían adaptar para trazar mapas sonoros en zonas de riesgos de movimientos sísmicos y de erupciones volcánicas. Entonces, los sensores terrestres en tierra mejorarían a través de las boyas atmosféricas y los sensores sónicos para el monitoreo del clima y del funcionamiento del planeta. Ahora efectúa la práctica en el documento adjunto.